Empecemos nuestra clase, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo para estudiar tu palabra y para estudiar todo lo concerniente a entenderla. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, con nuestra inteligencia, Señor, y con nuestra disposición de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy no vamos a ver tanto. De hecho, no estamos viendo la Biblia, no estamos estudiando la Biblia, sino estamos estudiando cómo estudiar la Biblia. Esta es una pequeña serie de cómo interpretar la Biblia. Y la Biblia es complicada, es bastante complicada. En algunos aspectos es sencillo, pero en otros aspectos es complicado y por eso uno debe saber cómo interpretarla. Y uno se pregunta también, ¿no? Dentro de todas las concepciones, todas las formas de interpretar, ¿por qué la forma en que un hombre de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, delante de un pizarrón, por qué esa forma que él dice es la correcta y no otras? ¿Por qué? ¿Les parece una buena pregunta? ¿Por qué lo que yo les digo y no otras cosas? Bueno, si yo no creyera que lo que yo digo es verdad, no se los diría, ¿verdad? Sería un hipócrita o un engañador. Así que por eso creo que lo que les estoy diciendo es verdad, no porque sea infalible, sino porque entiendo que es lo que la palabra de Dios dice. Y entonces así hay bastantes formas de ver la Biblia. Tantas gentes pueden interpretar la Biblia, así hay también métodos de interpretación, o como le quiero llamar yo en esta ocasión, marcos de interpretación. ¿Sí? Aunque no digamos, pero hay muchos motivos que desde el error de balance, por dinero, hasta el egoísmo, la vanagloria, pero estamos leyendo los días viernes también con un libro acerca de conocer a Dios. Creo que ese es el verdadero sentido que estamos a la cultura. Y este estudio, este libro, despedido, ¿qué libro es? Tampoco. ¿Cuál es? Así que te conozcan cada día. Yo creo que nos mueve a todos los que estamos aquí, de verdad, que mismo, hacer una intención de conocer. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Conocerlo a Él. Y creemos que Él se ha revelado en su palabra. Y aunque hay interpretaciones tantas como cabezas hay algunas generales que vale la pena estudiar. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué es un marco interpretativo? Un marco interpretativo es la forma en que alguien ve la vida y con la cual interpreta las evidencias. Les voy a poner un ejemplo.
Consideremos a un machista, a un hombre machista, que se cruza la calle, va en su vehículo y se cruza la calle en rojo. Y viene una mujer en su vehículo, en su carro, y ella cruza mientras él está cruzando en rojo. Y le pega, ¿no? Le chocan. ¿Qué diría una persona insensata? ¿Quién tuvo la culpa? Independientemente si es hombre o mujer, el que se cruzó en rojo, ¿verdad? ¿Qué diría el hombre machista? Porque como la mujer fue la que se cruzó en verde, ¿qué diría? No puede manejar. ¿Y entonces usted por qué se cruzó en rojo? ¿Qué diría? ¿Qué creen que se le ocurriría? Pero yo soy hombre, yo no me equivoco. Entonces, un marco interpretativo es que no importa la evidencia, la forma en que yo miro la vida me dice, así es. Sí, la evidencia que yo tengo la interpreto de cierta forma debido a la posición que yo tengo, a mi forma de ver la vida. Les doy otro ejemplo. Pensemos en alguien que no cree en Dios, alguien incrédulo, alguien ateo, y pasa algo sobrenatural, alguien se cura de una enfermedad terminal. ¿Qué diría el ateo? ¿Qué diría el creyente? Sin medicamento ni nada. ¿Qué fue? Un milagro. ¿Qué diría el ateo? Sin medicamentos, sin médico ni nada. ¿Qué diría? Su destino. Algo. Entonces, no se trata de la evidencia, de toda la evidencia, se trata de cómo interpreto la información que tengo. Ninguno busca evidencias hasta ser exhaustivos. Generalmente hacemos una conclusión de acuerdo a nuestra forma de ver la vida. Sí, así, ese es el problema de muchas conversaciones, que una forma de ver la vida contra otra forma de ver la vida, y tienen evidencias, pero cada quien la interpreta como puede. Todos tenemos una opinión sesgada, inclinada hacia algo. Y el punto es tener una inclinación sesgada hacia lo que es la verdad. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. ¿Cómo sabemos qué está bien y qué está mal? En Romanos 17 dice que nosotros tenemos las leyes escritas en nuestros corazones. Entonces, Dios nos dio la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Aunque en un tiempo por la caída de esto de una manera se distorsionó, ¿verdad? Pero a fin de cuentas está así. Ahora que nos podamos tapar o no, tenemos que tener por ahí, sabemos que está bien y es más natural. Ok. Sería la existencia de Dios, ¿no? Dios es nuestro estándar. ¿Qué diría alguien de afuera? ¿Cómo la gente justifica lo bueno y lo malo? Según lo que yo siento en el corazón. Si yo siento que está bien, está bien. Si yo siento que está mal, está mal. ¿Qué evidencia tienen para decir que está bien y que está mal? No tienen evidencia. Simplemente han tomado una decisión en base a un pensamiento. ¿Qué otras personas, qué otras opiniones hay acerca de lo bueno y lo malo? Las leyes, la legislación. Es que la ley lo dice, aquí la ley no dice nada, la ley de Guatemala no dice nada, entonces no está mal. Y bueno, independientemente de si la ha leído o no la ha leído, ese es su estándar, digamos. No tiene toda la información, nunca ha ido a buscar, no ha investigado, no ha hecho nada para determinar qué está bien y qué está mal, simplemente asume que la ley de Guatemala dice lo correcto y lo incorrecto. Y el otro, que su corazón dice lo que está bien y lo que está mal. Una más. Gracias. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo justifica lo bueno y lo malo? ¿Cómo han escuchado ustedes? Todo lo hacen. Si la mayoría o todos lo hacen, está bien. Si no, está mal. Por ejemplo, igual lo del semáforo, ¿no? Si no hay nadie,
me cruzo, ¿no? ¿Está bien o está mal? Ves que todos lo hacen y así lo justifico. Yo no tengo toda la evidencia y aunque tuviera toda la evidencia, yo tomo una opinión, yo tomo una decisión sobre una decisión que yo ya tomé, que es considerar las opiniones de los demás. Eso es un marco interpretativo. Todos tenemos principios de interpretación de todo, de la vida. Si algo se cae, de la nada, ¿qué piensa uno? Si es alguien místico, dice, me están asustando. Y si es alguien racional, dice, el aire o algo pasó de un ratón, no sé, ¿verdad? Si es alguien que es demasiado obsesivo con la limpieza, dice, aquí no hay ratones. Pero si usted ya se dio cuenta, no, pero aquí no hay ratones. Es alguien que ha decidido tomar una decisión, tomar una opinión o un punto de vista de acuerdo a principios de interpretación. Y su principio de interpretación es, aquí no hay ratones. Es su regla número 1 de interpretación. No importa, aunque haya excremento de ratón, aquí lo vinieron a dejar porque aquí no hay ratones. Y se comieron ahí en la esquina de la cocina, no. A eso lo hicieron a mano porque no, aquí no hay ratones. Y esos son marcos de interpretación. Todo el mundo tiene marcos de interpretación. Son presupuestos, se le dice. ¿Cuáles son los presupuestos más comunes del mundo? Digamos que está el presupuesto ateo de interpretación. Y este solo lo voy a considerar brevemente. ¿Cómo un ateo decide qué está bien o qué está mal, qué es verdad y qué es falso? ¿Cómo? La sociedad lo ha determinado. ¿Está bien eso? No, la sociedad no determina qué es correcto y qué no es correcto, qué es verdad, qué no es verdad, qué es real, qué no es real. ¿Qué otra cosa? El bien común, utilitarismo. Que si le hace bien a la mayoría, o si tiene el mayor placer a la mayoría, entonces eso es lo que está bien o lo que es correcto. Pero hablemos de la verdad. ¿Cómo determina alguien, un ateo, qué es verdad y qué no es verdad? Desde el punto de vista en cuanto le afecta a él como persona. Ese puede ser un criterio. Pero si me afecta o no me afecta, eso no lo hace verdad ni lo hace mentira, ¿verdad? Pero el problema con esa aseveración, ¿cuál es el problema con esa aseveración? Que está siendo una verdad absoluta. Si yo les digo, hermanos, no hay verdad absoluta, ¿y usted qué está diciendo? ¿Está absolutamente seguro? Si digo que sí, es falso. Y si digo que no, es falso. Entonces, yo necesito un punto de referencia para empezar a hacer aseveraciones de verdad. Si yo no tengo punto de referencia, entonces cualquier cosa que yo diga está bien o está mal o es correcto o es incorrecto. Dicen la ciencia. Eso es creo que la más común, la ciencia. Bueno, ¿quién me dice a mí que la ciencia para empezar, la ciencia no es nada. ¿Verdad? Lo que existe es método científico. Ya eso a veces le llaman ciencia. A veces. ¿Qué es el método científico? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son los pasos? Observar, de cajón. ¿Quién me dice a mí que observar me dice cómo llegar a la verdad? Mis ojos me engañan a veces. ¿Cómo yo sé cuándo me engañan y cuándo no me engañan? Hay daltónicos, por ejemplo, tuertos, miopes como yo, astigmatismo. Y así. De hecho, eso decía un filósofo que se llamaba Descartes, o Descartes, que yo no puedo tomar ninguna aseveración porque yo no estoy seguro de nada. A veces yo sueño y creo que es verdad hasta que me doy cuenta, hasta que me despierto y me doy cuenta que no es verdad. O creo que hay agua para allá y que si solo es al asfalto que está reflejando el sol, ¿verdad? Y veo agua. Y entonces, cuando yo no tengo puntos de referencia, yo no puedo interpretar nada. Todo lo que yo hago de interpretación siendo un ateo no tiene validez. Porque viene del aire. Bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de nosotros. ¿Cuáles son los marcos interpretativos más comunes?
El primero es el método dogmático. Bueno, yo hago estas preguntas porque necesitamos saber qué método es el correcto, ¿verdad? Si ustedes conocen otro método, lo estudiamos. Método dogmático. ¿Qué creen que dice el método dogmático? ¿Qué es un dogma? ¿Cómo? Una creencia. Pero, ¿qué tiene de especial esta creencia? Absoluta, ¿verdad? Es una creencia absoluta. ¿Sí o sí? ¿Quiénes creen este método? La Iglesia Católica Romana. Según ellos, tienen la forma de establecer creencias absolutas de la Biblia. ¿Quiénes son los tres autorizados para decir qué es verdad y qué no es verdad en la Biblia? Estamos hablando de interpretación de la Biblia. Dice, nosotros la interpretamos verdaderamente. Según ellos, ¿quiénes tienen el don o la autorización de Dios para interpretar la Biblia? No, esperemos. ¿Quién? ¿Qué? Vamos a cambiarle la vía. ¿Cuál, perdón? El alto clero, casi, pero no. ¿Qué? El magisterio. El magisterio. ¿Qué es el magisterio? Nadie sabe qué es el magisterio. Voy a ponerlo aquí. Hay dos magisterios. Está el magisterio colegiado, que son los concilios ecuménicos. ¿Cuántos concilios ecuménicos tiene la Iglesia Católica Romana? 16, ¿verdad? Esa pregunta no lo tenían pensado. ¿Cuál fue el primer concilio de la Iglesia Católica Romana? Vamos a ver si se lo saben. Nicea primero, Constantinopla primero. Les queda de tarea aprenderse. No. El último. ¿Cuál fue el último de la Iglesia Católica Romana? Concilio Vaticano II. ¿Y antes de Concilio Vaticano II? Concilio Vaticano I. Bueno, entonces ahí se reúnen algunos designados y deciden qué es verdad y qué es falso en la Biblia. Eso es lo que hacen los concilios. Y el segundo magisterio es el magisterio papal. Por cierto, este magisterio papal fue determinado en un magisterio colegiado, en Concilio Vaticano I. ¿Qué dice acerca del magisterio papal? Que el Papa es infalible cuando habla en materia de doctrina y práctica. Eso fue aprobado por el Concilio Vaticano I. ¿Qué dice? Que cuando el Papa se dedica a hablar en materia de fe, no se equivoca. Ni el concilio, ni el Papa hablando en fe se equivoca. Ese es método dogmático. Aquí nos la dejan fácil porque no hay que interpretar, solo hay que preguntarle a ellos qué creen y eso es lo que es. De hecho, así era una de las formas que en la Edad Media hacían interpretación. Decían, primero ve a los padres de la iglesia para ver qué creen y eso es lo que hay que creer. Eso es lo que decían. ¿Cuál es el problema de esto? Esto sería muy fácil, ¿no? Porque algo así tiene el mormonismo. ¿Conocen la estructura del mormonismo? Vaya John Smith. No, porque ya está. Ya está en el infierno. ¿Qué dice el libro del Mormón? ¿Qué dice el mormonismo acerca de esto? Tienen 12 apóstoles, ¿verdad? Que están en una iglesia en Utah. Y si se muere, creo alguien, creo que lo
hay una sustitución, pero siempre hay 12 y ellos son los que establecen materia de fe y doctrina. Esto es fácil. De hecho, si fuera así, todo esto sería así, sería mucho más sencillo, no habría tanta discusión, tanta pelea. Si alguna duda, vamos y decimos cuál es y nos dice cuál es la respuesta. Eso sería bastante ideal, ¿o no les parece? En vez de quebrarnos la cabeza, decirlo. Y el punto no es si es ideal o no es ideal. ¿Qué estamos tratando de determinar? Si es cierto o no es cierto. Si es cierto, aceptémoslo. Si no es cierto, rechacémoslo. Eso es lo que queremos, ¿no? ¿Cómo sabemos que no, que es cierto o que no es cierto? Amén. Nunca se habían puesto a pensar en esto. Está lo que Lutero dijo, que los concilios se han contradicho. Entonces, si se contradicen, lo que dicen no es cierto. Les doy un ejemplo. En el concilio de Constantinopla II, este es el ejemplo que yo doy en clase siempre, porque es el más obvio. Se discutió acerca de que si en Cristo habían dos voluntades. Ya lo hablamos una vez, ¿verdad? Si en Cristo habían dos voluntades. Porque la iglesia ya se había dividido en el concilio anterior, porque una facción había dicho que en Jesús había solo una naturaleza, es decir, una divina que absorbió al humano, y otra facción del cristianismo dijo, no, Jesús es humano y divino, ambos. Y entonces vino un señor, o el Papa Honorio I, y tratando de conciliar las facciones, dijo, ¿saben qué? Dos naturalezas, pero una voluntad, o una energía, es literal la palabra de griego. Y se volvieron a reunir en un concilio. ¿Y qué creen que dijo el concilio? Una voluntad, no. ¿Cuántas? Dos voluntades. ¿Por qué dos voluntades? Cristo tiene dos voluntades. Su voluntad humana y su voluntad divina. ¿Verdad? No tiene chiste tener una naturaleza si no tiene voluntad. Nosotros como humanos tenemos una voluntad humana y el Padre tiene una voluntad divina. Entonces, ya más o menos lo platicamos. El punto es que excomulgaron a Honorio I y las ratificaciones del concilio de Constantinopla II están vigentes hasta hoy. Porque el concilio no puede echarse para atrás. ¿Por qué no puede echarse para atrás? Porque es infalible y si reconoce que se equivoca. El problema es que hay un círculo ahí vicioso porque dice que el Papa se equivocó cuando habló en materia de doctrina y fe. Y se supone que el Papa no puede equivocarse cuando habla en materia de doctrina y fe. Pero el hecho es que tenemos un Papa excomulgado. Hay otro ejemplo donde hay tres, no sé si saben de la controversia de los antipapas. Hubo una ocasión que hasta tres papas hubieron, elegidos por cónclaves oficiales. Y entonces, ¿se equivoca o no se equivoca? Y así hay muchos ejemplos donde uno, por intuición, uno no tiene que conocer la historia para saber que la Iglesia Católica Romana realmente tiene algunas cosas bastante desviadas, ¿verdad? Por eso rechazamos entonces el método dogmático. Insulta nuestra inteligencia, de hecho. ¿Cuál es el siguiente método? Está el método literalista. Este no es método literal, es método literalista. ¿Cómo es este método? ¿A qué se les...? No pueden tomar fotos porque es mi clase. Es literalista. ¿Y qué dice el literalismo? Técnicamente lo que hace es no profundizar el contexto, tanto tiempo en el que me está hablando, el lenguaje, lo que dice, ¿no? Por eso eran los universitarios,
Sí, una de las características del literalista es que literaliza. ¿Qué es literalizar? Como está escrito, así es, puro niño, ¿verdad? Puro niño, recoja ahí o mueva eso. Lo movió. No, que lo recoja y que lo ponga en su lugar, eso quise decir. Y ese es el método literalista. Y entonces tenemos ocasiones donde hay problemas con ese método. Yo no sé si ustedes han visto judíos, hay judíos ortodoxos, ultraortodoxos orar. Cuando hacen, solo que con ritmo, ¿no? Y oran así. ¿Por qué oran así? Literal, ¿a qué? Es que hay un salmo donde dice que uno debe orar con el alma como una llama. Y entonces las llamas de fuego, ¿no? Las llamas hacen así, ¿verdad? Y entonces ellos oran así, literal. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay que orar así o no hay que orar así? Vamos otra vez. No se trata de decir si parece obvio o no parece obvio, si me gusta o no me gusta. Es si es verdad, hay que hacerlo. Y si no es verdad, no hay que hacerlo. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Bajo qué criterios? De todo. ¿Sí? Yo tengo la respuesta en materia de fe, pero no tengo interpretación jurídica. Algunas veces se interpretan literalmente la ley, pero de usted el sentido de el Congreso, el audito, una ambulancia, no puede hacer rojo, pero la ambulancia es de la. Entonces, ¿cuál es el criterio? Algunas veces podría. ¿Bajo qué circunstancias? ¿O por qué principios? Porque es un marco. Tratar de entender el sentido que Dios, cuál es el mensaje que Dios puede dar. Bueno, consideremos la llama. Lo perdí, aquí tengo solo la. Consideremos una llama. ¿Cómo es orar como una llama? Si hay aire, ¿Debe ser así? Es que decir que uno debe orar como una llama podría significar muchas cosas. Significa que debo poner agua caliente y me meto en el agua caliente para hervirme yo como una llama. Porque eso podría ser también, ¿verdad? Orar como una llama, tal vez no por el movimiento, sino por el calor. O tal vez no como el movimiento, sino sobre cera. Si vamos a ser literales, ¿cuál sí y cuál no? Bueno, lo que hacemos es ver el sentido. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué decimos que no tiene sentido? Ahí estamos. Entonces vemos en la Biblia y no vemos a nadie ni a otra persona pidiendo que se ore así. El libro está en los Salmos, es un lenguaje poético y me parece que se refiere a otra cosa por las figuras literarias, que es algo más de poesía. Entonces me parece que está demasiado literal. Está un literalista, es decir, que está
tan literal que pierde el sentido. Que pierde el sentido. Les doy un ejemplo un poco, este es exagerado para que noten las diferencias. Por ejemplo, los 1000 años del Apocalipsis. ¿1000 literal o no literal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no literal? Porque un año para el Señor es un día. Uno como 1000. Para nosotros son como un día para el Señor. Entonces, 1000 años para el Señor, entonces tendría que ser toda la eternidad. Sí, pero cuando dice Jeremías 70 años, no son 70 días, son 70 años. ¿Bajo qué criterios interpreto Jeremías así? El capitalismo en su mayoría es lo católico. Estamos. Entonces, podríamos decir que el tiempo es un factor en el que únicamente nosotros nos movemos. Que Dios es eterno. Sí, porque tenemos varios, en el texto, si lo leemos, vemos que muchas cosas no pueden ser literales. Y entonces sería muy arriesgado en nuestra parte decir que los 1000 años. No estoy diciendo que no sea así, estoy diciendo que sería demasiado aventurado decir que esos 1000 años son literales, si todo lo demás parece que no es literal. Por ejemplo, que caen los astros del cielo. Joel 2 dice que cuando se cumpla la profecía de que el Espíritu Santo se derramará, también se va a oscurecer y los astros van a hacer aquí y allá y grandes cataclismos. ¿Cuándo se cumple eso? En Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles y hablan en lenguas. ¿Quién vio astros? ¿Quién vio oscuridad? Nadie. Cuando Cristo murió, pero la profecía de Joel. Nada, solo se derramó el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y nada más. Y ahí se cumplió. Y vuestros hijos profetizarán. Y lo de los astros y la oscuridad y todo eso, nada. Entonces vemos que la profecía fue algo alegórico. Y por eso decimos que Apocalipsis, que tiene situaciones similares, y es una profecía también del fin de los tiempos, decimos lo más probable es que todo eso sea también alegórico. No puede ser, es muy improbable que sea literal. No así con las 70 semanas 70 años de Jeremías. ¿Por qué no? Porque tenemos otros profetas que esperaban 70 años literales. ¿Quién? Daniel. Daniel le dice al Señor, ya se van a cumplir los 70 años. Así, literal, no era alegórico. Entonces nosotros vemos que del texto sale la respuesta. Siguiente. Y se cumple, ¿sí? Gracias a Dios. Así es. Entonces lo que tenemos es evidencia. E interpretamos la evidencia a la luz de un marco. Siguiente método. Método alegórico. ¿Qué es una alegoría? Lo que no es literal. Bueno, no es tan obvio, pero que es algo en representación de otra cosa, una metáfora, una fábula, algo que representa pero no es. Usted dijo algo, ¿verdad, hermano? Un lenguaje figurado. Eso es una alegoría. Entonces yo tengo tanta hambre que me comería un caballo. O sea, significa que tengo mucha hambre. Literalmente no voy a ir a comprar un caballo, no lo voy a matar y no me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿verdad? O sea, el sentido de la expresión se entiende que no puede ser literal. Les tengo un ejemplo. Los alegóricos alegorizan todo, y pierde el sentido.
Por ejemplo, en la antigüedad era muy común alegorizar todo. Agustín de Hipona, este gran teólogo que yo les he comentado, era un hombre de la escuela alegórica. Él decía, por ejemplo, que la parábola de del buen samaritano representaba lo siguiente. Dice que la primera persona que se acerca al hombre que está tirado es un ¿qué? Un sacerdote. Ese es el Antiguo Testamento. El siguiente que se acerca al moribundo, un levita, es el Nuevo Testamento. Y el samaritano es Jesucristo. Porque él decía que el Antiguo Testamento no puede salvar. Y el Nuevo Testamento no puede salvar. Pero Jesucristo sí puede salvar. Y es quien lo recoge. Y uno le pregunta, ¿de dónde se sacó que el sacerdote es el Antiguo Testamento? Tal vez no se había convertido, ¿verdad? Es cierto que el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento salvan, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que eso es lo que significa ese texto. Entonces, el método alegórico simplemente se dedica a especular de lo que dice el texto. No sé, pero así suena bonito, o eso me parece que es. Entonces, yo la evidencia no la justifico, sino simplemente le aplico cualquier significado, cualquier. Hay una interpretación así alegórica diciendo de que en la historia de David y Goliat, de que Goliat eran las deudas, los problemas, y que la piedra era Cristo, y que la Cristo golpeaba los problemas. Esa es una interpretación alegórica. ¿De dónde sacan la gente? Dice, repito lo que dijo Oscar, que David es uno. Goliat son mis problemas económicos principalmente. Y la piedra es Jesús. Entonces vengo yo y le tiro la piedra a Goliat, a mis problemas, y Jesús mata mis problemas económicos. ¿De dónde sacamos que David soy yo? O que mis problemas es Goliat y que Jesús es la piedra. Eso es una alegoría. Yo no estoy diciendo que Dios no venza nuestros problemas. Simplemente estamos evaluando de dónde llegamos a la conclusión de que mi interpretación llega hasta ese punto. No tenemos evidencia o hacemos muchas, ¿cómo se dice? Especulamos mucho con poca información. Y ese es el problema de muchas iglesias evangélicas hoy. Que agarran un texto y esto significa tal y tal, ¿y por qué? Y empiezan a inventarse un montón de cosas. Sí, pero no tiene sentido, o sea, no termina de armarse. O Dios me lo reveló, eso es dogmático. Dios me lo reveló, es dogmático. Es decir, así es porque ya Dios me lo dijo. Bueno, siguiente método. Método liberal. Método liberal. El liberalismo es un movimiento, el liberalismo teológico es un movimiento que nace con un filósofo llamado Immanuel Kant. Él era alemán. Y él decía que estaba de más perder el tiempo buscar qué es lo real, los filósofos les gusta especular, ¿no? Lo que importa de la vida es encontrar el mensaje moral. Y eso le gustaba de la Biblia. Tenía una fuerte moral. Y de hecho la moral kantiana o la ética kantiana es una de las éticas con más altos estándares. No tanto como la cristiana. Y entonces eso es lo que decía Kant. Vino un teólogo alemán llamado Friedrich Schleiermacher y él dijo, me gusta esa forma de interpretar la Biblia y yo la voy a interpretar así. Y entonces todas las historias que él veía en la Biblia decía, lo que importa es lo moral. Entonces tenemos Caín y Abel. ¿Qué significa la historia de Caín y Abel? No mates. Ámense entre hermanos.
¿Es cierto o no es cierto? ¿Y hay algo más? Hay más. ¿La Biblia es un libro moral? Es un libro moral y más que un libro moral. Entonces, si yo dejo a la Biblia como un libro moral, puedo agarrar cualquier cosa para justificar lo que yo hago. ¿Se recuerdan aquella historia de Esdras, cuando Esdras divorcia ¿cómo? A los samaritanos, ¿sí? ¿Qué diría un liberal? Ustedes divórciense. Si hay problemas entre ustedes, divórciense. Divórciense. Pero uno dice, no, porque eso contradice otros pasajes y entonces eso hace esta cosa y entonces no puede ser así. El método liberal lo que hace es moralizar. Cualquiera puede moralizar un pasaje. Y la Biblia trata de algo más que ser moral. Pero esto lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase. Y el último que quiero presentarles es el método neortodoxo. No se los tienen que aprender para hoy, para el próximo domingo, sí, hay examen. Método neortodoxo es parecido al liberal, solo que dice que aquí se agrega un elemento de salvación. Entonces digo yo, Caín y Abel, ámense entre hermanos, no se maten, y recuerden que Cristo los ama. ¿Está mejor ese método? El neortodoxo. Eso lo puse de ortodoxo, ¿verdad? Neortodoxo. ¿Cuál es el problema de este método neortodoxo? Que no cree que la Biblia sea infalible ni inerrante, que es lo que vimos el domingo pasado. Entonces, cuando yo dejo eso de lado, yo quito eso de la Biblia, si algo no me funciona en la Biblia, yo lo quito. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿alguien recuerda algunas palabras explosivas de Jesús? Yo vine a traer espada. Vayan y díganle a esa zorra. Así dice Jesús, ¿no? ¿A quién le dice? A Herodes. Ajá. De Herodes se refiere. Y entonces dice, no, es que Jesús es amor y paz, y ese texto se equivoca. Y ese es el problema del método liberal y el neortodoxo, que creen que la Biblia se equivoca. Y cuando no se encaja en mi forma de ver la vida, yo simplemente desecho los pasajes. Y ese es el método neo-ortodoxo. Unas facciones del catolicismo romano. Ah, sí. La Iglesia Católica Romana está, pero cundida de todos los males posibles. Sí, porque, por ejemplo, el alegórico era muy católico romano. Bueno, ¿alguna duda? El hombre personalizado es conocer todo. Las cosas secretas de Dios, más las verdades, son para nosotros como para que hagamos que vamos a la ¿Y cuál es el mensaje? que por más que nos quedamos libres, nunca vamos a saber de todo porque Dios siempre va a tener misterios que no vamos a revelar, a los cuales no podemos creer. Ah, bueno, las cosas escondidas son para Dios, creo que. Bueno, pero aquí no estamos tratando de encontrar las cosas escondidas. Estamos tratando de estudiar la Biblia. Y la Biblia no es algo escondido. La Biblia, ¿cómo le decimos? La revelación, que es lo contrario a estar escondido, ¿verdad? Entonces, si estamos haciendo este ejercicio, es para que no nos engañen, ¿verdad? O sea, estas formas de interpretar son precisamente porque muchos han dicho
Es que la Biblia es demasiado complicada. Amor y paz el Señor. Más fácil, ¿verdad? ¿Quién lee Ezequiel? ¿Quién lee Levítico? Y la Biblia nos dice, el Señor nos dice, escarben en las escrituras. No leen, escarben. Profundicen en las escrituras. No se cansa de decirnos eso. Entonces, al menos nosotros no estamos haciendo un ejercicio de buscar las cosas escondidas de Dios. No estamos haciendo eso. No vamos a tratar de adivinar cuándo viene el Señor. Esas cosas pertenecen a Dios. Estamos tratando, suficientes para nosotros, interpretar lo que ya nos dio. Imagínense lo que nos ha dado. Mejor que se lo quede, ¿verdad? Ya en el cielo sabrá si nos lo da o no nos lo da. ¿Estamos con esto? Solo quiero que sepamos los métodos porque vamos a entrar a lo que creemos que es el método correcto, que es el siguiente domingo. Y los vamos a contrastar para ver poco a poco por qué tomamos la decisión de irnos con este método. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Han escuchado gente que habla así? Que dice, la Biblia no, Dios amor y todo, ¿no? Si Jesús no está actuando con amor, ese pasaje no está en el original. Sí. Creo que método es el que no cree en milagros y todo eso. Estos dos. Los liberales no creen en lo milagroso. Que no se literal, como Sí, estos dos. Estos dos dicen, no es cierto, es moral. O sea, Jesús no sanó a nadie, Él vino a perdonar. Génesis fue creado, no importa cuánto tiempo, el punto es que Dios creó. O Moisés no abrió el mar. Lo que quiere darnos a entender es que Dios rescata a su pueblo. Eso es moralizar los textos. Y de ahí vienen, por ejemplo, discursos feministas, ¿no? De Dios viene por los oprimidos y por eso saca a Israel de Egipto. Y así es el Señor con las razas oprimidas. Y es su forma de ver la vida. ¿Alguien más? Terminamos. Señor, venimos ante ti para pedirte que tú nos ilumines al considerar estas formas de que muchos ven la palabra y no tratamos, Señor, de imponernos sobre ella, sino preguntarte a ti qué es lo correcto y si hay otra forma, Señor, ayúdanos a entenderla. Pero hasta donde tu Espíritu nos ha revelado, nos ha iluminado y hasta donde nosotros entendemos en la inteligencia que tú nos das. Esto, Señor, deshonra tu palabra y deshonra tu nombre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer cuando personas traen este tipo de formas de interpretar la Biblia para no torcer, Señor, y para llegar a la verdad. Ahora, Señor, también te pedimos que nos acompañes en esta tarde. Ayúdanos a descansar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.